Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Bendiciones, ¿cómo están? En esta tarde le queremos saludar con la paz del Señor. Traemos una palabra de reflexión junto a mi esposa. Esperemos que sea de bendición para su vida. Amén. Amén. Así es. Como dice mi esposo, queríamos compartirle una palabra de reflexión y que tiene como título: no pierdas tu tiempo, aprovéchalo al máximo. Amén. Vamos a comenzar leyendo en Génesis 2:15 la palabra de Dios. Amén. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Amén. Dios en su palabra nos dejó en claro el hacer algo bueno y productivo. Amén. Amén. De manera que no debemos dejar que el enemigo ocupe ese lugar para hacer cosas malas. Amén. ¿Cuánto hemos oído alguna vez el tiempo es oro? Yo creo que muchas veces. Y muchas veces creemos que esto es una exageración, pero a fin de cuentas, cuando va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que vale mucho el tiempo y que muchas veces los dejamos pasar como si nada. Amén. Así es. Muchas veces hemos tenido o creemos que el tiempo es una exageración, amén, pero sabemos que cuando estamos con Dios, Dios nos cambia, nos transforma y eso hace que el tiempo para nosotros en el diario vivir sea valioso, amén. ¿Por qué? Porque en el cristianismo el tiempo es oro, amén. El tiempo vale mucho más de lo que nosotros por ahí nunca hemos, antes de conocer a Cristo, hubiésemos valorado, amén. El autor y psiquiatra Morgan Scott Peck dijo: haz que no te valore a ti mismo, hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo, y hasta que no valores tu tiempo, no serás nada con él. Amén. Ahí nos está diciendo que si nosotros mismos no valoramos lo que nosotros tenemos, el tiempo, eso hace que nosotros nos desenfoquemos del tiempo que podemos permanecer con el Señor, amén, con lo que nosotros podemos hacer y valorar el tiempo en los caminos del Señor, amén. Por eso que en Marcos 12:31 la palabra de Dios habla de amarse uno amén. Mismo, así también amar al prójimo, ¿no? Y la palabra de Dios nos está enseñando que debemos valorarnos nosotros primeros para poder valorar el tiempo amén. Que tenemos aquí en la tierra. Amén, haciendo cosas buenas y productivas. Por eso también que en Juan 15:16 la palabra habla de obedecer los mandamientos de Dios. Sabemos que el amarnos nosotros mismos habla de que es un mandamiento de Dios. Y cuando uno obedece la palabra de Dios, permanece en el amor de Dios. ¿Sí? Eso lo encontramos en Juan 15:10. La palabra habla que aquel que obedece los mandamientos de Dios permanece en el amor de Dios. Amén. Estas señales que el Señor nos da a través de su palabra, de poder nosotros manejar el tiempo y disfrutarlo al máximo, es algo hermoso, porque cuando uno se atreve a creer en la palabra de Dios y lo que su palabra nos enseña y nos da dirección, nosotros empezamos a vivir una vida en paz, una vida que trae amor, tranquilidad, felicidad. Sí, Señor. Por eso que es importante poder valorar el tiempo y aprovecharlo al máximo y no perder el tiempo en cosas malas, ¿no? Amén. Por eso que debemos aprovechar al máximo lo que Dios tiene para nuestra vida, amén. Lo que Dios quiere hacer con el tiempo, amén. Si estamos aquí en la tierra, es porque Dios nos está dando el tiempo que nosotros necesitamos pasar con Él, amén, permanecer en su presencia, amén. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, amén, que nosotros debemos permanecer tiempo en la presencia del Señor, amén. Y cada vez que nosotros permanecemos en la presencia del Señor, permanecemos, le damos tiempo a la palabra, al labor diario de trabajar para el Señor en su obra, eso hace que no entre el enemigo a enredarnos y desviarnos del camino, del propósito que Dios tiene sobre nuestra vida, amén. Por eso que la palabra que traemos de reflexión es hacer el bien, ¿no es cierto?, del tiempo, aprovechar bien el tiempo de Dios, amén. Ahí en Samuel 2:11 cuenta la historia del rey David, amén,
que vagaba por la terraza diciendo que como líder era un guerrero, debe estar ocupado, cuando él en realidad en ese tiempo tenía que haber estado en la cabeza de la guerra cuando fueron a pelear contra los amonitas, pero él se quedó, dice, se quedó y se paseaba sobre la terraza, ¿no es cierto? Y cuenta la historia en Samuel ahí que David vio a una mujer bañándose desnuda y él mandó a sus mensajeros a ver cómo se llamaba, quién era. Y se supone que la función de un rey es, que aquellos tiempos era encabezar la guerra, ¿no es cierto? Pero él se quedó, ¿no es cierto? Entonces fue allí cuando vino el mensajero y le dijo que era Betsabé, amén, que era esposa de Urías, Eteo, amén. Por eso que cuando él se entera que Betsabé era esposa de Urías, Eteo, él mismo se encarga de llevarlo a la guerra a Urías. Amén. ¿Para qué? Para él dejar que Urías enfrente la guerra y él estar con su esposa. Pero hay una cosa, él estaba cometiendo pecado. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía bien que él estaba haciendo las cosas malas. Amén. Ante los ojos de Dios. Porque él se quedó primeramente. Después se acostó con Betsabé. Pero luego mandó a sus soldados a que lleven a Urías a pelear y lo mandó al frente de batalla. Amén. ¿Por qué? Porque el frente de batalla habían hombres robustos, hombres más dedicados a la pelea. Amén. Por eso que cuando él lo manda al frente, lo está mandando a que lo matasen a Urías. Amén. Por eso que él está cometiendo dos errores ahí. Amén. Dos pecados. Uno, de fornicar con la esposa de Urías, y encima mandó a matar a Urías. Amén. Amén. Esta palabra nos enseña que el rey David, en vez de ocupar su tiempo de encabezar las guerras como lo hacían los reyes en ese tiempo, él ocupó su tiempo y dejó que el enemigo traiga a su vida, trayéndole a él la tentación y haciéndolo caer en pecado. Entonces la palabra de Dios con esta historia como ejemplo, el rey David nos enseña que muchas veces nosotros, si lo traemos a nuestro diario vivir, cuando nosotros no nos ocupamos estando en los caminos del Señor y buscando de su palabra y de su guía que nos da un camino seguro donde está la verdad y la justicia, amén, podemos llegar a caer en tentación porque le damos lugar al enemigo. Entonces el tiempo que no dedicamos al Señor es allí donde el enemigo aprovecha y lo saca para hacer sus maldades. Amén. Por eso que es importante saber que no solamente caemos nosotros, los que se alejan de la palabra de Dios y de las enseñanzas, caen en tentación, sino que también hacemos caer a otros. Amén. Entonces lo importante de esta palabra que el Señor trae a reflexión de poder aprovechar el tiempo al máximo, haciendo cosas buenas, entre más nos acerquemos a la palabra de Dios, entre más nos acerquemos a su presencia y busquemos del Señor y de su guía, Dios nos va a dar la victoria porque vamos a disfrutar nuestro tiempo al máximo y todo lo que hagamos va a ser bueno y va a ser productivo. Amén. Por eso que también nosotros queríamos compartirle de parte de Dios un testimonio chiquito donde nosotros cuando estábamos lejos de Dios, cuando no conocíamos al Señor y estábamos apartados de Dios, nuestra vida era un tiempo mal gastado porque no disfrutábamos nuestros hijos, porque no nos disfrutábamos nosotros como matrimonio. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, el Señor nos mostró de qué manera poder disfrutar el tiempo con mi cónyuge, con nuestros hijos. Amén. Porque en los tiempos que no conocíamos al Señor, en vez de disfrutar nuestros hijos, llevarlos al parque, llevarlos a tomar un helado y disfrutar de ellos, verlos crecer, darles buenas enseñanzas, nosotros quizás salíamos de fiesta, de chamameceada, de joda, tomábamos y no solamente lo hacíamos nosotros, sino que le enseñábamos a nuestros hijos también a que aprendan eso. Pero cuando llegamos a los caminos de Dios, el Señor nos libertó y nos dio victoria. Y hoy es el día donde nosotros podemos disfrutar y podemos decir que Dios es grande. Amén. Y que con Dios todo se puede. Y ahí es donde nosotros estamos disfrutando nuestro tiempo al máximo. Amén.
como matrimonio, como hijos de Dios, porque es allí donde a través de la palabra de Dios nosotros podemos conseguir cosas buenas. Amén. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida y cómo hoy poder disfrutar a nuestros hijos, Amén. Verlos crecer, enseñarle de la palabra de Dios, enseñarle qué cosas están bien, qué cosas Amén. No están tan bien. Y eso es la victoria que el Señor nos da, y por eso que queríamos compartirles esta palabra que habla de aprovechar el tiempo al máximo Amén. Y tomado de la mano de Dios, así como lo hicimos nosotros. Amén. Así como dice mi esposa, ¿verdad? Cuánto tiempo hemos perdido por ahí nosotros haciendo cosas malas, desviados del camino del Señor, pero bendito el día cuando Dios salió al encuentro, amén, de nuestras vidas, nos transformó, nos cambió, y desde ese momento nosotros hemos empezado que el tiempo vale oro, amén. Tenemos un tiempo donde pasamos con nuestros familiares, un tiempo donde pasamos con nuestros hijos, un tiempo donde pasamos junto a mi esposa, un tiempo donde valoramos cada momento de nuestras vidas. Hay tiempo donde nosotros necesitamos estar a solas con Dios. Es un tiempo determinado, cada etapa tiene su tiempo, amén. Entonces nosotros cada tiempo que tenemos para Dios lo aprovechamos al máximo. ¿Por qué? Porque sabemos que en los caminos del Señor el tiempo vale oro, amén. Y ese tiempo debemos disfrutarlo, amén. Y debemos disfrutarlo en familia, amén. Como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, amén. ¿Por qué? Porque nunca, decidimos confiar en el Señor, entrar en los caminos del Señor, y que todos nuestros hijos también, amén. ¿Por qué? Porque si nosotros, como decía mi esposa recién, ¿no es cierto? Si nosotros hubiésemos seguido en el camino viejo, en las sendas viejas, nuestros hijos hubiesen seguido nuestros pasos. Pero hoy, para la gloria de Dios, nosotros seguimos el camino del Señor. Amén. Es angosto, pero es firme, amén. Seguimos por algo seguro, amén. Sabemos que el fin es bueno, amén. Y nuestros hijos vienen de atrás, nuestra descendencia, amén. Nuestros nietos, amén. Por eso que el tiempo que nosotros debemos aprovechar es al máximo, amén. ¿Por qué? Porque haciendo obras para el Señor, haciendo cosas para el Señor, sea lo que sea, nosotros debemos aprovechar ese tiempo al máximo, porque el Señor es el que nos da el tiempo, amén. Y por ahí muchas veces hemos dejado el tiempo de lado, pero yo te aliento a que sigas adelante, que no desvalore tu tiempo, a que no le des entrada al enemigo para que el enemigo no venga y te diga, estás ocupado con Dios, yo tengo mejores cosas para vos. No, deja el de prestar oído al enemigo, sino a prestar oído al Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios te guíe por ese camino, amén. Entonces ahí vas a entender que el tiempo en los caminos de Dios vale oro, amén. Por eso que eso nos enseña a que nosotros debemos valorarnos, amén. Debemos valorar ese tiempito, amén. Y cada proceso, cada lucha que nosotros tengamos es una enseñanza nueva para nuestra vida, amén. Por eso que nosotros debemos aprovechar al máximo todo lo que el Señor nos da cada día, amén. Por eso que no hacer como hizo el rey David, ¿no es cierto? Dejar de lado las cosas de Dios por quedarse a descansar como lo estaba haciendo, que descansó y cayó en pecado, amén. Nosotros debemos seguir continuamente en la presencia del Señor, el tiempo, aprovechar el tiempo en todo momento, sea lo que sea que estemos haciendo, Dios siempre está primero, siempre aprovechando el tiempo para el Señor, haciendo cosas para el Señor, y eso hace que nuestro espíritu crezca y no dejemos que el enemigo entre en nosotros. Entonces, cuanto más cosas buenas hacemos nosotros, menos lugar le dejamos al enemigo para que venga a llenarnos de cosas malas. Amén. Amén. También la palabra de Dios nos enseña en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Amén. Y podemos ver que eso está pasando. Por eso mismo debemos aprovechar bien el tiempo y que sea siempre tomado de la mano de Dios. Amén. Y siempre pedirle la guía a Dios a través de su palabra. Amén. Y escuchar, como dice mi esposo, la voz del Espíritu Amén. Santo que siempre nos está guiando a hacer las cosas buenas. Amén. Sí, y a poder siempre humillarnos ante la presencia de Dios y pedirle su ayuda, ¿no? Porque sin Él nada somos. Amén. También Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quieres debajo del cielo tiene su hora. Por eso que es importante valorar el tiempo al máximo, y bien como decíamos, Dios nos dio la victoria como Amén. Matrimonio, sí, y creemos fielmente que así también lo va a hacer con ustedes que nos están mirando. Amén. Y que puedan tomar esta palabra y de poder desde ahora empezar a valorar el tiempo al máximo. Amén. Siempre tomado de la mano de Dios y guiado por la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Por eso
como decía en Génesis 2:15, ¿no es cierto? Que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y guardase. Amén. El Señor antes de la creación ya nos había dedicado el tiempo. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros, como dice, que tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que trabajase y lo guardase. Amén. Por eso que te alentamos a que sigas adelante, que aproveches el tiempo al máximo en los caminos del Señor. No des valor el tiempo, sino esfuérzate, sé valiente, sigue adelante. Amén. Así que queremos terminar esta reflexión, esta palabra en la mano del Señor, dándote, haciendo una pequeña oración. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra, por esta reflexión. Señor, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra, Señor amado, sea de bendición, Señor, para aquellas personas que lo están escuchando, lo están viendo, Señor amado. Declaramos, Señor amado, que son tiempos, Señor amado, para aprovecharlo al máximo, Señor amado. Padre, los tiempos, Señor amado, en tus caminos son valiosos, Señor amado. Padre, te lo encomendamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Jesús. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.